Jerusalén no es una ciudad, es una herida abierta en la piedra caliza de Judea, una cicatriz que 2000 años no han logrado cerrar del todo. Quien llega hoy por primera vez y baja del Monte de los Olivos hacia el Valle del Cedrón, siente algo difícil de nombrar. La sensación de que el suelo bajo sus pies ha sostenido demasiado peso, demasiada historia, demasiado dolor. Las piedras aquí no son decorado, son testigos, y los testigos no mienten. Aunque el tiempo los haya desgastado, aunque las conquistas los hayan enterrado, aunque las guerras los hayan partido en 1000 pedazos que arqueólogos pacientes van reconstruyendo milímetro a milímetro desde hace más de 100 años. En el siglo I de nuestra era, Jerusalén era una ciudad de contradicciones brutales. Una metrópolis de entre 50.000 y 100.000 habitantes en tiempos normales, que se triplicaba o cuadruplicaba durante las grandes fiestas de peregrinación. Una ciudad sagrada gobernada por sacerdotes que dependían del favor de Roma para mantener su poder. Una ciudad judía con una guarnición romana en su centro, con estatuas paganas visibles desde las almenas del templo, con monedas que llevaban el rostro del César circulando en el mismo mercado donde se vendían palomas para el sacrificio. La tensión era permanente, invisible y letal, como la presión subterránea antes de un terremoto. Nadie en aquella ciudad podía ignorar que vivía en el filo de algo que podía romperse en cualquier momento. Herodes el Grande había muerto hacía décadas, pero su mano seguía visible en cada esquina. El hombre era un constructor obsesivo, un rey que compensaba su paranoia con arquitectura monumental. Había ampliado la plataforma del templo hasta convertirla en una de las obras de ingeniería más ambiciosas del mundo antiguo. Había construido palacios, torres, acueductos, una ciudad entera llamada Cesarea Marítima, en honor a Augusto. Pero Jerusalén era su proyecto más personal, el lugar donde quería demostrar que un rey idumeo, medio judío y profundamente odiado por su propio pueblo, podía crear algo eterno. El problema con lo eterno es que no existe. En el año 70 de nuestra era, los legionarios de Tito quemarían todo lo que Herodes había construido. Casi todo, porque las piedras más grandes sobrevivieron. Las fundaciones del templo siguen ahí, enterradas bajo metros de escombros y siglos de construcción islámica y cruzada y otomana. El muro occidental, que los peregrinos judíos llaman el Muro de las Lamentaciones, es en realidad el muro de contención occidental de la plataforma que Herodes construyó. No una pared del templo en sí, pero sí la parte más cercana al lugar donde el templo estuvo. Cuando alguien apoya la frente contra esas piedras enormes, esas piedras herodianas que pueden pesar hasta 500 toneladas cada una, está tocando algo que Jesús también vio, también tocó, también describió con palabras que quedaron escritas para siempre. Eso no es metáfora. Eso es arqueología. Este recorrido no es un sermón, no es un tour turístico. Es un intento de hacer lo que la arqueología hace mejor que cualquier otra disciplina: colapsar el tiempo. Vamos a caminar por 10 lugares donde Jesús estuvo, según los evangelios y según la evidencia histórica disponible. Vamos a ver cómo eran esos lugares en el siglo I, con todo el rigor que la ciencia moderna nos permite reconstruir. Y vamos a ver cómo están hoy, con sus iglesias encima, sus excavaciones debajo, sus peregrinos alrededor. Porque la historia no termina. Continúa bajo nuestros pies, esperando que alguien se agache lo suficiente para verla. El primer lugar está fuera de los muros. Siempre estuvo fuera de los muros, porque así era la lógica de la ciudad en aquella época. Lo sagrado dentro, lo profano afuera, y en el borde entre ambos mundos, el Monte de los Olivos, cubierto de árboles cuyas raíces se hundían en una tierra que había absorbido demasiadas lágrimas. El Monte de los Olivos mira a Jerusalén desde el este, separado de la ciudad por el valle estrecho y profundo del Cedrón. Desde su cima, la vista del templo en el siglo I debía ser incomparable. La plataforma blanca y dorada, refulgiendo bajo el sol de Judea, visible desde kilómetros de distancia, el punto de referencia visual que organizaba toda la geografía de la región. Los peregrinos que venían desde Galilea, desde Jericó, desde el este, veían primero el templo. El templo era el horizonte. Jesús llegó a Jerusalén múltiples veces según los evangelios, y al menos en su última visita lo hizo desde el este, descendiendo del Monte de los Olivos hacia la ciudad.
El Evangelio de Lucas describe la escena con una precisión que los arqueólogos han podido relacionar con la topografía real. Cuando se acercó, al ver la ciudad, lloró sobre ella. La traducción griega usa el verbo klaio, que significa un llanto audible, no una lágrima discreta. Un hombre adulto en una cultura mediterránea del siglo I que llora en público sobre una ciudad está haciendo algo que sus contemporáneos entendían como gesto profético, como el llanto de Jeremías sobre Jerusalén en el exilio, como el lamento de los profetas que veían venir lo que otros no querían ver. Desde el Monte de los Olivos, la ciudad entera estaba visible, y él la vio. El Monte de los Olivos hoy está cubierto de iglesias, cementerios y hoteles. El cementerio judío en su ladera occidental es uno de los más antiguos y sagrados del mundo, con tumbas que se remontan a la época del Segundo Templo. La iglesia del Dominus Flevit, construida en los años 50 del siglo XX con forma de lágrima, marca el lugar tradicional donde Jesús lloró sobre la ciudad. Su ventana principal está diseñada deliberadamente para enmarcar la cúpula de la roca, el santuario islámico, que hoy ocupa la plataforma del templo. Es una vista que resume 2000 años de historia en un solo rectángulo de vidrio. Las excavaciones bajo el Dominus Flevit encontraron tumbas y osarios del período del Segundo Templo, algunos con nombres que aparecen en el Nuevo Testamento: Simón, María, Lázaro. Nombres comunes en aquella época, pero nombres. Los olivos del monte tienen una antigüedad que desafía la imaginación. Algunos de los árboles del jardín de Getsemaní, al pie del monte, han sido datados por la Universidad de Roma mediante análisis de ADN y carbono 14 en más de 900 años de antigüedad. No son los olivos del siglo I, porque el historiador Josefo registra que los romanos talaron todos los árboles alrededor de Jerusalén durante el sitio del año 70 para construir sus máquinas de guerra. Pero los olivos de Getsemaní crecieron de los tocones de aquellos árboles más antiguos, de sus raíces, de sus semillas. Son, en algún sentido biológico y metafórico, los nietos de los olivos que dieron sombra a Jesús. La raíz es la misma, solo el tronco ha cambiado. Hay algo en el Monte de los Olivos que ninguna guía turística logra capturar del todo: la escala del silencio. En el siglo I, antes de los automóviles y los altavoces de las mezquitas y el ruido constante de una ciudad moderna de 1 millón de habitantes, ese monte era un lugar de quietud real. Los peregrinos que acampaban allí durante las fiestas, porque no cabían dentro de los muros, escuchaban de noche el sonido del templo, los sacerdotes en sus turnos, los levitas con sus instrumentos, el mugido ocasional de los animales, esperando el sacrificio del amanecer. Desde el monte se veía el fuego permanente sobre el altar, visible en la oscuridad como un faro. Y en ese silencio, mirando ese fuego, era fácil sentir que la ciudad era el centro del universo, porque para los que vivían en ella lo era. Bajamos del monte por el sendero que desciende hacia el jardín de Getsemaní, y aquí el tiempo colapsa de una manera que descoloca. El nombre Getsemaní viene del arameo Gat Shmanim, que significa prensa de aceite. Era literalmente un huerto con instalaciones para procesar aceitunas, probablemente propiedad de alguien que permitía a Jesús y sus discípulos usarlo como lugar de reunión habitual. El Evangelio de Juan dice que Jesús iba allí frecuentemente con sus discípulos, lo que sugiere no una visita única, sino un patrón regular, un lugar conocido. Tanto conocido que Judas sabía exactamente dónde encontrarle cuando llegó con los guardias del templo esa noche. La traición fue posible porque el lugar era familiar. La familiaridad es siempre la primera puerta que abre la traición. La Basílica de la Agonía, también llamada Iglesia de todas las Naciones, fue construida entre 1919 y 1924 sobre los restos de iglesias anteriores, bizantina y cruzada. Sus mosaicos son célebres, su arquitectura neobizantina impresionante. Pero lo que detiene a los visitantes es otra cosa: una roca. En el interior de la basílica, detrás del altar, hay una roca de caliza que sobresale del suelo y que la tradición, desde al menos el siglo IV, identifica como el lugar donde Jesús oró antes de su arresto. Es imposible verificarlo con certeza absoluta, pero las excavaciones bajo la basílica han encontrado pavimento de mosaico del período bizantino, y bajo ese pavimento
estructuras del siglo I. La roca es real, la antigüedad del lugar es real. Lo que ocurrió sobre esa roca es lo que cada visitante decide por sí mismo. Los evangelios describen la escena de Getsemaní con una franqueza psicológica que sigue resultando sorprendente 2000 años después. El hombre que ora allí no está en paz, está en angustia. Cae sobre su rostro, según Mateo. Suda, según Lucas, con un detalle que los médicos modernos han identificado como una condición real llamada hematidrosis, que puede ocurrir bajo estrés extremo. Pide que ese cáliz pase de él. La humanidad de la escena es total, sin filtros, sin heroísmo fácil. Y esa humanidad es precisamente lo que los arqueólogos encuentran cuando excavan. No grandeza abstracta, sino rastros de vidas reales, de personas reales, de miedo real. El Nuevo Testamento y la arqueología coinciden en algo fundamental. Lo que pasó aquí le pasó a un ser humano de carne y hueso, en un lugar concreto, en una noche concreta. El arresto en Getsemaní fue el punto de no retorno. Hasta ese momento había escapatorias posibles, ambigüedades que podrían haberse resuelto de otras maneras. Después de esa noche, la maquinaria judicial y militar de dos imperios, el del Templo y el de Roma, estaba en movimiento y nadie iba a detenerla. Los guardias que llegaron esa noche no eran soldados romanos, al menos no inicialmente. Eran la policía del Templo, los oficiales del sumo sacerdote, autorizados por Roma para mantener el orden religioso interno. Venían con antorchas y armas en una noche que los evangelios sitúan durante la luna llena de Pascua. La luna llena de Pesaj en Judea. Una noche con suficiente luz para ver, suficiente oscuridad para el miedo. El huerto de Getsemaní nunca volvió a ser un lugar tranquilo. Cruzamos el valle del Cedrón. El Cedrón en el siglo I era más profundo de lo que es hoy, parcialmente rellenado por siglos de escombros y construcción. Era también, en términos rituales, una frontera. El agua de las purificaciones del templo fluía hacia el Cedrón, llevando consigo la sangre de los sacrificios, tiñendo el arroyo de rojo en los días de las grandes fiestas. Miles de animales sacrificados, su sangre mezclada con el agua del lavado, descendiendo por las laderas de la plataforma del templo hacia el valle. Era un espectáculo que los visitantes extranjeros registraban con una mezcla de fascinación y horror. Cruzar el Cedrón era cruzar de un mundo al otro. Era entrar a Jerusalén. La ciudad de David es el lugar donde Jerusalén comenzó. Antes de ser Jerusalén, antes de que David la conquistara a los jebuseos, alrededor del año 1000 antes de nuestra era. En el siglo I era el barrio más antiguo de la ciudad, parcialmente superpuesto por construcciones más nuevas, pero con sus calles estrechas y su topografía original todavía reconocibles. Las excavaciones arqueológicas en la ciudad de David, iniciadas en el siglo XIX y continuadas de manera intensiva desde los años 70, han revelado capas y capas de ocupación humana continua desde hace más de 5000 años. Han encontrado el sello personal de Baruch, el secretario del profeta Jeremías. Han encontrado estructuras que pueden ser el Palacio de David. Han encontrado un sistema de túneles de agua de la época de los jebuseos que Jesús conocía y que sigue siendo transitable hoy. La piscina de Siloé está en el extremo sur de la ciudad de David, donde el canal de Ezequías desemboca después de su recorrido subterráneo de 533 metros desde el manantial de Gijón. En el siglo I era una piscina pública enorme, rodeada de escaleras anchas, donde los peregrinos se purificaban ritualmente antes de subir al templo. El Evangelio de Juan sitúa aquí uno de los milagros más vívidos del ministerio de Jesús. Un hombre ciego de nacimiento al que unge los ojos con barro y envía a lavarse en Siloé. Vuelve viendo. La controversia que sigue sobre si es legal curar en sábado ocupa casi todo el capítulo siguiente del Evangelio. Pero el lugar es concreto. La piscina es concreta. Y en 2004, durante la construcción de una tubería de alcantarillado, los arqueólogos de la Autoridad de Antigüedades de Israel encontraron la piscina original del período del Segundo Templo, con sus escaleras de piedra caliza todavía intactas. No era la piscina que habían identificado los cruzados ni la que los bizantinos habían venerado. Era la piscina real, la del siglo I, enterrada bajo metros de tierra durante casi 2000 años. Las escaleras de la piscina de Siloé
tienen una anchura inusual para escaleras de baño ritual. Los arqueólogos notaron algo específico. Son escaleras diseñadas para subir y bajar simultáneamente grandes grupos de personas. Los peregrinos llegaban de toda Judea, de toda la diáspora, y el sistema de purificación tenía que ser eficiente. La escala del templo y de todo lo que lo rodeaba era industrial en sentido moderno. Miles de personas en movimiento constante, procesadas por un sistema ritual que había perfeccionado cada detalle a lo largo de siglos. Cuando Jesús y sus discípulos llegaban a Jerusalén para la Pascua, no estaban en una ciudad tranquila de contemplación espiritual. Estaban en el equivalente antiguo de una gran ciudad en su momento de mayor afluencia turística y comercial, multiplicada por un fervor religioso que no tiene equivalente moderno en ninguna cultura secular. Las monedas encontradas en las excavaciones de Siloé y sus alrededores son del periodo comprendido entre el reinado de Juan Hircano, un siglo antes de Cristo, y la gran revuelta judía del año 66 al 70 de nuestra era. Después, silencio arqueológico. La destrucción romana fue tan sistemática que la piscina quedó enterrada bajo los escombros de la ciudad arrasada y no volvió a usarse. 1934 años de tierra encima, hasta que una tubería rota en el siglo XXI devolvió al mundo lo que Roma había intentado borrar. La arqueología tiene su propia forma de ironía. Precisamente porque Roma destruyó con tanta violencia, conservó sin saberlo. Cubrir algo bajo 5 metros de escombros es la mejor manera de preservarlo. Subimos desde Siloé hacia el templo, por el camino que los peregrinos del siglo I recorrían. Era una calle principal, pavimentada con piedras de caliza cuidadosamente talladas, flanqueada por tiendas y puestos de cambio de moneda. Los peregrinos llegaban con monedas de todo el Imperio Romano, con denarios que llevaban la cara del César, con dracmas griegas, con sestercios, con toda la moneda internacional del mundo antiguo. Pero las ofrendas del templo tenían que pagarse en shekels de Tiro, una moneda de plata de alta pureza que era el estándar oficial del templo. Los cambistas no eran una anomalía ni una corrupción del sistema. Eran una parte funcional y autorizada de la infraestructura religiosa. Sin cambistas no había ofrenda. Sin ofrenda no había perdón ritual. El sistema era perfecto y circular, como todos los sistemas perfectos que alguien en algún momento va a intentar romper. El templo de Herodes era, por cualquier medida que usemos, una de las maravillas del mundo antiguo. La plataforma artificial que Herodes construyó para soportarlo medía unos 480 metros de norte a sur y unos 300 metros de este a oeste, una superficie de aproximadamente 14 hectáreas, más grande que muchos estadios modernos. Las murallas de contención que sostenían esa plataforma eran obras de ingeniería sin precedentes. Bloques de piedra caliza de hasta 12 metros de longitud, 2,5 metros de alto y 3,5 metros de ancho, que podían pesar entre 400 y 600 toneladas. No había grúa en el mundo antiguo capaz de mover eso. Los arqueólogos todavía no entienden completamente cómo lo hicieron. Lo hicieron. El proyecto fue la obsesión de toda una vida. Según el historiador Flavio Josefo, Herodes comenzó la construcción alrededor del año 20 antes de nuestra era, y la obra continuó durante décadas después de su muerte. No se completó hasta los años 60 de nuestra era, apenas 6 años antes de que los romanos la destruyeran. 30 años de construcción para 6 años de gloria completa. El Talmud registra un dicho de la época: quien no ha visto el templo de Herodes, no ha visto un edificio hermoso en su vida. El santuario interior estaba revestido de oro. En ciertas horas del día, cuando el sol pegaba en ángulo sobre el frente del edificio, los visitantes tenían que desviar la mirada como si miraran directamente al sol. Era un faro visible, según Josefo, a más de 20 kilómetros de distancia. Era el centro del mundo, y duró, en su forma completa, menos de una generación. Lo que queda del templo hoy no es el templo. La plataforma es la plataforma de Herodes, sobreviviente. El muro occidental, los muros norte y este de la plataforma, son muros de contención herodianos, sobrevivientes. Pero el templo en sí, el santuario, los atrios, los pórticos, los pasillos donde Jesús enseñaba, donde los cambistas operaban,
donde los peregrinos se purificaban antes de entrar, todo eso desapareció en el incendio del año 70. Desapareció tan completamente que durante siglos los historiadores dudaron de que hubiera existido exactamente donde las fuentes decían que estaba. Las excavaciones arqueológicas de los últimos 50 años, especialmente las del equipo de Benjamin Mazar al sur y oeste de la plataforma, han recuperado cantidades extraordinarias de evidencia. Pavimentos de la calle Herodiana, trozos de los arcos que conectaban la plataforma con la ciudad baja, pesas de comerciante, monedas, vasijas de purificación, inscripciones. Cada fragmento es una ventana. Cada fragmento dice lo mismo. Esto fue real. Hay una inscripción en griego encontrada en Jerusalén en 1871, guardada hoy en el Museo Arqueológico de Estambul, que dice con palabras simples y directas lo que era el templo para su época. Está escrita en piedra y prohíbe a los extranjeros, los no judíos, pasar más allá del atrio exterior bajo pena de muerte. No pena de expulsión, pena de muerte. El templo era el lugar más sagrado del mundo para varios millones de judíos esparcidos por el Imperio Romano. Y esa sacralidad se protegía con una frontera que Roma, de manera inusual para su política de dominación cultural, respetaba. Los soldados romanos no entraban al templo. Esa era la línea. Mientras esa línea se mantuviera, había una cierta coexistencia posible. Cuando esa línea se cruzó, en el año 66, fue el principio del fin. La expulsión de los cambistas que describen los evangelios ocurrió en este espacio. El atrio exterior, el área abierta a todos, judíos y gentiles por igual, el único espacio del complejo del templo donde la mezcla de la ciudad y la santidad era permitida. No era un acto de violencia teológica abstracta, era un gesto político en el corazón del sistema de poder más importante de Judea. Volcar las mesas de los cambistas en ese lugar, en ese momento, durante la semana de Pascua, cuando la ciudad estaba llena de peregrinos y la tensión política era máxima, era el equivalente de romper una ventana en el centro de mando. El sumo sacerdote Caifás y su familia controlaban el monopolio del comercio del templo. El ataque no era solo simbólico, era económico, era personal, era desde la perspectiva de las autoridades del templo imperdonable. La Vía Dolorosa, el camino que la tradición cristiana identifica como el recorrido de Jesús desde su condena hasta su crucifixión, es un ejemplo fascinante y complicado de cómo la memoria religiosa y la topografía histórica se entrelazan y a veces se contradicen. El trazado actual de la Vía Dolorosa, con sus 14 estaciones marcadas por capillas e iglesias, sigue en su mayor parte una ruta establecida en la Edad Media, que a su vez modificó una ruta anterior del período cruzado, que modificó una del período bizantino. La pregunta arqueológica relevante es, ¿coincide con las calles del siglo I? La respuesta es parcialmente sí y parcialmente no, con matices importantes. El problema fundamental es que la Jerusalén del siglo I está enterrada entre 4 y 8 metros bajo la Jerusalén actual. Las calles por las que Jesús caminó están literalmente debajo de las calles por las que caminan los peregrinos hoy. En algunos lugares, las excavaciones arqueológicas han permitido ver y caminar por pavimentos de piedra caliza del período romano temprano, que son definitivamente del siglo I. En la Basílica de la Flagelación, al inicio de la Vía Dolorosa, hay mosaicos de un pavimento romano, que algunos identificaron durante mucho tiempo como el Litóstrotos, el patio pavimentado donde Pilato juzgó a Jesús, según el Evangelio de Juan. Las investigaciones posteriores mostraron que ese pavimento es del siglo II, construido por el emperador Adriano. Pero bajo ese pavimento hay estructuras del siglo I. La estratigrafía del lugar es como un libro donde cada siglo es una página, y hay que leer de abajo hacia arriba. El proceso que llevó a la crucifixión de Jesús involucró 2 juicios, o lo que en términos modernos llamaríamos procedimientos judiciales. Primero, una comparecencia ante el sumo sacerdote Caifás y probablemente ante el Sanedrín, el consejo de líderes religiosos y nobles que tenía autoridad judicial en asuntos de ley judía. Segundo, una comparecencia ante Poncio Pilato, el prefecto romano de Judea,
porque solo Roma podía autorizar la pena capital. El edificio del Palacio de Herodes, donde los evangelios sitúan el encuentro con Pilato, estaba en el extremo occidental de la ciudad, en el área que hoy ocupa la ciudadela, cerca de la Torre de David. Los arqueólogos israelíes que excavaron bajo la ciudadela en los años 2000 encontraron restos de lo que identificaron como el Palacio Herodiano, incluyendo estructuras de contención y pavimentos del periodo. Si Pilato residía en ese palacio cuando visitaba Jerusalén, y hay razones para creerlo, entonces la caminata de Jesús desde el palacio hasta el Gólgota empezaría en el extremo opuesto al que la vía dolorosa tradicional indica. Poncio Pilato es uno de los personajes del Nuevo Testamento cuya existencia histórica fue por mucho tiempo puesta en duda por algunos académicos. Hasta que en 1961, los arqueólogos que excavaban en el teatro de Cesarea Marítima encontraron algo que resolvió el debate de manera definitiva. Una piedra de caliza de unos 82 centímetros de alto, reutilizada en la construcción de un sistema de drenaje del siglo IV, pero originalmente de un edificio del siglo I, con una inscripción en latín parcialmente dañada que dice, en la reconstrucción estándar: al pueblo de Cesarea, Poncio Pilato, prefecto de Judea. 4 palabras que cambiaron la conversación. Poncio Pilato existió. Tenía el título que los evangelios le dan. Gobernó Judea en la época correcta. La piedra de Pilato está en el Museo de Israel en Jerusalén. El original, no una copia. Se puede ver, se puede fotografiar, se puede tocar si los vigilantes miran para otro lado. La historia a veces es así de directa. El Gólgota, el lugar de la crucifixión, y el sepulcro, el lugar del entierro, están según la tradición más antigua en el mismo sitio. Un sitio que en el siglo I estaba fuera de los muros de la ciudad. Esto es crucial. La ley judía prohibía las ejecuciones y los enterramientos dentro de los muros urbanos. El Gólgota tenía que estar afuera, y ahí radica uno de los debates arqueológicos más intensos sobre Jerusalén. ¿Dónde estaban los muros de la ciudad en el siglo I exactamente? La ubicación del Gólgota depende de eso. El sitio que hoy ocupa la iglesia del Santo Sepulcro, una construcción laberíntica y extraordinaria que mezcla arquitecturas de 17 siglos distintos sobre el mismo suelo, estaba, según las investigaciones de los últimos 50 años, definitivamente fuera de los muros de Jerusalén en el periodo del Segundo Templo. Las evidencias incluyen una cantera de piedra caliza del periodo del Hierro, sepulcros judíos del periodo del Segundo Templo encontrados bajo la iglesia, y restos de un jardín o huerto que coincide con la descripción del Evangelio de Juan. La iglesia del Santo Sepulcro fue construida por el emperador Constantino en el siglo IV, sobre una zona que el obispo Eusebio de Cesarea describe como un templo pagano de Afrodita que Adriano había edificado allí en el siglo II. El hecho de que Adriano construyera un templo pagano precisamente en ese lugar ha sido interpretado por algunos historiadores como evidencia de que el lugar ya era venerado por los cristianos de Jerusalén y que Adriano intentó suprimirlo con su construcción. Si eso es correcto, entonces la memoria del lugar viene del siglo II, apenas 100 años después de la crucifixión, con una continuidad de testigos posible. Cuando la madre de Constantino, Helena, visitó Tierra Santa alrededor del año 326 y señaló los lugares sagrados, no estaba inventando desde cero. Estaba recogiendo una tradición que tenía 200 años. Dentro de la iglesia del Santo Sepulcro, separando la roca del Gólgota del sepulcro, hay un espacio de unos 40 metros. En el siglo I, ese espacio era exterior, al aire libre, parte de la cantera abandonada y el jardín que los evangelios describen. Hoy está cubierto por la nave de la iglesia, por mosaicos y columnas y las eternas disputas entre las comunidades religiosas que comparten el control del edificio. Los griegos ortodoxos, los católicos latinos, los armenios, los coptos, los sirios, los etíopes. 6 comunidades con sus propios altares, sus propios horarios de oración, sus propias llaves de distintas puertas, en un edificio que es simultáneamente el lugar más sagrado del cristianismo y uno de los ejemplos más persistentes de la dificultad humana para compartir lo sagrado. La llave principal de la iglesia, curiosamente, la guarda desde el siglo XII una familia musulmana, los Nusaybe,
como solución neutral a las disputas entre las comunidades cristianas. La historia del Medio Oriente está llena de esas ironías que ningún guionista inventaría por miedo a que pareciera poco verosímil. La roca del Gólgota, que se puede ver hoy dentro de la iglesia, es un afloramiento de piedra caliza de unos 4,5 metros de alto, visible bajo el altar de la capilla del Calvario, en el primer piso de la iglesia. Las grietas en la roca han generado tradición y controversia en proporciones iguales. Lo que es verificable arqueológicamente es esto. La roca es auténtica piedra de Jerusalén, parte de la formación geológica de la ciudad. Las cuevas y nichos de sepultura encontrados en la zona confirman que el lugar fue usado como área de enterramiento en el período del Segundo Templo. La cantera adyacente, que los arqueólogos han identificado claramente, explica por qué el afloramiento del Gólgota quedó en pie mientras el área circundante fue excavada. La caliza de esa roca específica era de peor calidad para la construcción, llamada en hebreo técnico tsuri, y fue desechada por los canteros. Fue rechazada por los canteros y se convirtió, según la teología cristiana, en la piedra angular. El detalle arqueológico y la cita de los Salmos coinciden en un punto que es, como mínimo, literariamente extraordinario. El cenáculo, el lugar de la última cena, plantea una pregunta diferente a los otros lugares. Aquí no tenemos una roca inmóvil, no tenemos una cueva, no tenemos un muro de contención. Tenemos la memoria de un interior, de una habitación, de una cena. Los evangelios sinópticos sitúan la última cena en una sala grande en el piso superior de alguna casa en Jerusalén, preparada por adelantado por 2 discípulos que siguieron a un hombre cargando un cántaro de agua, señal de reconocimiento en un mundo donde cargar agua era trabajo de mujeres. Y ese hombre destacaba precisamente por ser la excepción. La habitación se llama en griego anagaion, literalmente cuarto de arriba. Estaba amueblada, lo que en el siglo I significaba alfombras y cojines sobre los que los comensales se reclinaban. No sillas y mesa como la tradición pictórica occidental ha fijado en el imaginario colectivo gracias a Leonardo. La última cena no fue sentada, fue reclinada como cualquier cena formal judía de la época. El cenáculo que existe hoy en el Monte Sión es una sala de influencia arquitectónica cruzada mameluca del siglo XIV, edificada sobre los restos de una iglesia bizantina del siglo IV que la tradición local identificaba como el lugar de la última cena y de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Bajo esa iglesia bizantina, las excavaciones han encontrado estructuras del siglo I que podrían ser parte del barrio residencial donde estaba la sala. La continuidad de la veneración del lugar desde al menos el siglo II es documentada por el padre de la iglesia Epifanio, que menciona una pequeña iglesia en ese punto que sobrevivió incluso a la destrucción romana. Si hay un lugar en Jerusalén donde la cadena de memoria es especialmente persistente, es este. No porque tengamos las piedras exactas, sino porque la comunidad que veneraba el lugar nunca abandonó completamente la ciudad. La sala del cenáculo hoy comparte el edificio con la tumba del rey David, venerada en el piso inferior. David y Jesús, en la misma estructura, en el Monte Sión. La arqueología ha demostrado que la tumba identificada como de David en ese lugar no es la tumba real del rey, que según el libro de los reyes estaba en la ciudad de David, en el extremo sur de la colina original de Jerusalén, y que fue descubierta parcialmente por Eilat Mazar en las excavaciones del siglo XXI. Pero la identificación medieval de ese sepulcro con David ha creado una sacralidad paralela que coexiste con la histórica. Jerusalén funciona así. Cada generación añade su capa de significado sobre las capas anteriores, y todas esas capas existen simultáneamente, sin cancelarse mutuamente, porque la memoria humana no es lineal, es estratigráfica, como la ciudad misma. El barrio judío de Jerusalén, reconstruido después de la Guerra de los 6 Días de 1967, cuando Israel recuperó la ciudad vieja, guarda bajo sus calles renovadas algunos de los hallazgos arqueológicos más impresionantes relacionados con el periodo del Segundo Templo. La casa quemada, excavada entre 1971 y 1983 por el arqueólogo Nachman Abigaad,
Es un palacete residencial del siglo I que fue destruido exactamente en el año 70, cuando los romanos quemaron la ciudad. El incendio fue tan repentino que los habitantes no pudieron llevarse nada. Quedaron ollas en los hornos, mesas servidas, objetos cotidianos exactamente en su lugar. Y en uno de los cuartos, el esqueleto de un brazo de mujer extendido hacia la puerta de salida que nunca alcanzó. La arqueología no siempre encuentra grandeza. A veces encuentra exactamente eso. Un brazo extendido hacia una puerta que no se llegó a abrir. En ese mismo barrio, el Palacio Herodiano excavado por Abigad reveló una residencia de tamaño considerable, con frescos en las paredes, mosaicos en los pisos y evidencia de una vida material de alto nivel. Los frescos son abstractos, sin figuras humanas, en cumplimiento de la interpretación estricta del segundo mandamiento, que prohibía las imágenes. Pero en términos de calidad artesanal, están a la altura de lo mejor del mundo mediterráneo de su época. Los judíos del Segundo Templo, en el estrato social elevado de Jerusalén, no vivían en pobreza ni en aislamiento cultural. Participaban activamente del mundo helenístico romano, mientras mantenían sus especificidades religiosas. La tensión entre integración y distinción es constante en la documentación arqueológica de Jerusalén, constante y creativa, hasta que se vuelve insostenible. El sistema de mikvaot, los baños rituales de purificación, encontrados por decenas en el barrio judío del siglo I, cuenta una historia específica sobre la vida diaria de Jerusalén. Cada casa de tamaño medio o grande tenía su propia mikve, tallada en la roca bajo el suelo de la residencia, abastecida por agua de lluvia recogida en cisternas, con un diseño arquitectónico preciso que la halajá, la ley religiosa judía, regulaba en detalle. Había mikvaot públicas cerca del templo, pero las privadas domésticas muestran que la purificación ritual era un asunto cotidiano, integrado en la vida del hogar, no algo excepcional. Jesús creció en ese mundo, fue criado en esas normas, participó de esos rituales, conocía esa ley desde adentro. Cuando debatía con los fariseos sobre la pureza ritual, no era un extraño criticando desde afuera. Era alguien de adentro planteando preguntas que el sistema mismo generaba. Los osarios encontrados en Jerusalén y sus alrededores son otro tipo de testigo silencioso. En el período del Segundo Templo, la práctica judía estándar de enterramiento en Judea consistía en dos fases. Primero, el cuerpo se colocaba en un nicho tallado en la roca de una cueva familiar. Un año después, cuando la carne se había descompuesto, los huesos se recogían y se colocaban en una caja de piedra caliza, el osario, que se guardaba en la misma cueva. Los osarios frecuentemente llevaban inscrito el nombre del difunto, a veces su profesión, a veces una frase breve. Se han encontrado en Jerusalén osarios con los nombres Caifás, Alejandro Simón de Cirene y en 1992, en la Colina del Escándalo, un osario con la inscripción Yaakov Bar Yosef Akui de Yeshua, Santiago hijo de José hermano de Jesús. Su autenticidad es debatida, la inscripción parcialmente cuestionada, pero el debate mismo ilumina algo importante. Los nombres del Nuevo Testamento no eran nombres míticos de otro mundo. Eran nombres de personas reales, de familias reales, cuyos restos podían terminar en cajas de piedra marcadas con su identidad y guardadas en cuevas de roca caliza en las colinas de Judea. El muro occidental, la Hakotel Hamaarabi, es hoy el lugar de oración judío más sagrado del mundo. El punto más cercano, accesible al lugar donde estuvo el Santo de los Santos, el corazón del templo. En el siglo I era invisible desde la ciudad. Era la cara exterior del muro de contención de la plataforma, orientada hacia el Valle del Cedrón al este, mirando hacia donde la mayoría de los peregrinos no iban. La cara interior de esa misma plataforma, el gran atrio del templo, era lo que todos veían. El muro occidental se convirtió en el lugar sagrado de oración judío, precisamente porque todo lo demás fue destruido o tomado. La plaza frente al muro que existe hoy, donde decenas de miles de personas oran en las grandes festividades, fue creada en 1967, cuando el ejército israelí dinamitó el barrio marroquí medieval que ocupaba ese espacio. 300 personas fueron desalojadas en 48 horas para crear la plaza. La arqueología, la geopolítica y la fe
se mezclan en ese lugar con una intensidad que no tiene paralelo en ningún otro punto del mundo. Las piedras del muro occidental tienen diferentes periodos estratificados verticalmente. Las hiladas inferiores, las más grandes, son herodianas del siglo I antes de la destrucción. Las hiladas medias son de épocas posteriores, omeyas y otras. Las superiores son más recientes. Pero son las piedras herodianas las que concentran la atención de los fieles y de los arqueólogos por igual. El arqueólogo israelí Dan Bahat ha calculado que el muro visible sobre el nivel del suelo representa solo una parte de su altura total. Las excavaciones en el túnel del muro occidental, que recorre la longitud del muro hacia el norte por debajo del barrio musulmán, han revelado que las piedras continúan hacia abajo hasta el suelo original del siglo I, varios metros bajo el nivel actual. Una de las piedras en el punto más profundo de ese túnel es la piedra más grande del muro occidental. 45 metros cúbicos de piedra caliza, con un peso estimado de 560 toneladas. Una piedra, 560 toneladas. La moví con la mente mientras escribía esa frase y no llegué a ninguna parte. Hay un momento específico en los evangelios que se desarrolla en el contexto del templo y que tiene una resonancia arqueológica particular. Cuando los discípulos, al salir del templo, señalan la grandeza de las piedras de la construcción, Jesús responde con las palabras que el Evangelio de Marcos registra así: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. La profecía fue cumplida con una precisión literal que los historiadores del siglo I, incluyendo Josefo, documentaron con detalle horrorizado. Los romanos en el año 70 desmontaron el templo piedra por piedra, buscando el oro derretido que se había filtrado entre las juntas de las piedras durante el incendio. No quedó piedra sobre piedra. Lo que quedó fue el muro de contención, que no era el templo sino su base, y que los romanos no necesitaban desmantelar. Una profecía cumplida con un margen arqueológico de 2 metros de mampostería. Así es la historia, más irónica que cualquier literatura. La piscina de Bethesda, mencionada en el Evangelio de Juan como lugar de otro milagro, la curación de un paralítico que llevaba 38 años sin poder moverse, fue durante siglos un punto de debate académico. El Evangelio de Juan la describe con un detalle topográfico específico. Tiene 5 pórticos, está cerca de la Puerta de las Ovejas, en el norte de la ciudad. Los críticos del siglo XIX que argumentaban que el Evangelio de Juan era una composición tardía y teológica más que histórica señalaban que ninguna piscina con 5 pórticos era conocida arqueológicamente. En 1956, las excavaciones bajo la iglesia de Santa Ana, en el barrio musulmán de la Ciudad Vieja, encontraron exactamente lo que el Evangelio describía: una doble piscina con sus pórticos correspondientes y los restos de un 5.º pórtico sobre el tabique que separaba las 2 piscinas. 5 pórticos. La descripción del Evangelio era topográficamente precisa. Los críticos tuvieron que revisar sus argumentos. La piscina de Bethesda, en el siglo I, era un lugar complejo. Era una piscina de almacenamiento de agua en origen, construida probablemente en el periodo asmoneo, 2 siglos antes de Cristo. Pero en la época de Jesús había adquirido una función terapéutica. La gente enferma se congregaba allí esperando las ocasionales perturbaciones del agua que el Evangelio de Juan describe y que los arqueólogos han relacionado con entradas intermitentes de agua desde el acueducto que alimentaba la piscina. La perturbación del agua no era milagrosa, sino hidráulica, pero el efecto terapéutico percibido era suficiente para crear una multitud de enfermos esperando su turno. La Jerusalén del siglo I era también una ciudad de desesperación médica, de gente que había agotado todas las opciones disponibles y esperaba en ese pórtico porque era lo único que les quedaba. El paralítico de 38 años en esa escena no es una abstracción. Es el retrato de alguien que había esperado tanto tiempo que ya no sabía para qué esperaba. La iglesia de Santa Ana que cubre el sitio hoy es considerada por los arquitectos como uno de los mejores ejemplos de arquitectura cruzada conservados en el mundo. Fue construida alrededor de 1138 por los cruzados. Sobrevivió a Saladino porque él la convirtió en madrasa islámica. Sobrevivió a los otomanos y fue restaurada por los franceses en el siglo XIX
después de que el sultán otomano la cediera a Francia como recompensa por su participación en la Guerra de Crimea. Su acústica es legendaria. Los coros que cantan en su interior producen un efecto de reverberación extraordinario que los visitantes describen como si el sonido flotara. Bajo esa iglesia, bajo el sitio cruzado, bajo los periodos medieval y bizantino, están las dos piscinas que Juan describió. La estratigrafía del lugar resume 1000 años de historia del Oriente Próximo en unas pocas decenas de metros de profundidad. En el siglo I, subir al templo desde la piscina de Bethesda era un trayecto corto pero significativo. Se salía por la Puerta de las Ovejas, se bordeaba el ángulo noreste de la plataforma del templo y se entraba por las puertas del norte del atrio. Los evangelios registran múltiples conversaciones y confrontaciones de Jesús en los pórticos del templo, especialmente en el pórtico de Salomón, en el lado este, donde los maestros habitualmente enseñaban y debatían. El pórtico de Salomón, cuyo nombre evocaba la antigüedad y la legitimidad del templo original, era un espacio cubierto de columnas que corría a lo largo del muro este de la plataforma. Josefo lo describe como la única estructura del complejo que supuestamente databa del templo original, aunque los arqueólogos modernos discuten esa afirmación. Sea como fuere, era el lugar donde la enseñanza pública ocurría, donde los debates teológicos se desarrollaban a la vista de todos, donde un maestro galileo de origen modesto podía pararse y hablar y ser escuchado, o ignorado, o aplaudido, o amenazado, según el día y según lo que dijera. La figura histórica que emerge de los evangelios y de los textos contemporáneos, como Josefo y el filósofo judío Filón de Alejandría, es la de un Jesús perfectamente enmarcado en su contexto histórico y perfectamente desafiante de ese contexto al mismo tiempo. No es una contradicción. Es la definición de alguien que conoce tan bien el sistema que sabe exactamente cómo desestabilizarlo. Hablaba en arameo, el idioma cotidiano de Judea. Conocía el hebreo bíblico para citar las escrituras. Posiblemente entendía el griego, el idioma de la administración y el comercio. Conocía la ley judía con suficiente profundidad para debatir con los mejores intérpretes de su tiempo. Y al mismo tiempo, su base de operaciones era Galilea, no Judea, el norte rural y socialmente despreciado, no la capital religiosa y política. Era un insider que hablaba como outsider, un outsider que conocía las reglas del insider. Esa combinación es siempre peligrosa para quien tiene el poder. Josefo, el historiador judío que escribió sus obras en las últimas décadas del siglo I, bajo patrocinio romano, menciona a Jesús en 2 pasajes del libro Antigüedades Judías. El pasaje más extenso, llamado el Testimonium Flavianum, ha sido debatido intensamente. La mayoría de los estudiosos modernos consideran que el texto original de Josefo contenía una mención de Jesús que fue posteriormente alterada y expandida por copistas cristianos. La versión árabe medieval del texto, encontrada en el siglo XX, parece preservar algo más cercano al original. Un texto que habla de Jesús como un hombre sabio que hizo cosas sorprendentes, que fue acusado por los líderes judíos y condenado por Pilato, y que sus seguidores afirmaban que había aparecido vivo 3 días después. Ni afirmación ni negación de lo milagroso, solo el registro de lo que pasó y de lo que sus seguidores decían. Josefo, que no era cristiano y que escribía para un público romano, consideró que Jesús merecía ser mencionado. Eso en sí mismo es histórico. El proceso de la pasión, desde el arresto en Getsemaní hasta la crucifixión, duró aproximadamente 18 horas, según la cronología de los evangelios. Fue un proceso acelerado, anómalamente rápido incluso para los estándares de la justicia romana y judía de la época, lo que sugiere que las decisiones políticas ya estaban tomadas antes de que el proceso formal comenzara. Los evangelios son coherentes en algo que los historiadores modernos también han notado. Tanto las autoridades del templo como Pilato tenían razones propias para querer que el asunto se resolviera rápidamente y con firmeza, antes de que la muchedumbre de peregrinos pascuales, cargada de fervor mesiánico y de resentimiento antirromano acumulado, encontrara en ese predicador galileo un foco de cristalización para algo más grande y más peligroso. La crucifixión fue, entre otras cosas, una medida de gestión del riesgo.
Los imperios gestionan el riesgo de esa manera. Siempre lo han hecho. El Santo Sepulcro alberga hoy algo que ningún visitante espera cuando entra por primera vez. El caos controlado de 6 comunidades religiosas coexistiendo en el espacio más sagrado del cristianismo. Hay monjes franciscanos que cantan el oficio en latín. Hay coros griegos ortodoxos que llenan la rotonda con su sonido. Hay sacerdotes armenios en sus hábitos oscuros. Hay peregrinos de todo el mundo rezando en idiomas que no se entienden mutuamente, pero que suben juntos hacia el mismo lugar. Y en el centro de todo, el edícule, la pequeña capilla que cubre el sepulcro mismo, fue restaurado entre 2016 y 2017 con tecnología moderna que reveló algo que los científicos no esperaban. Bajo las capas de mármol y construcción medieval que cubrían la roca del sepulcro, la piedra original del lecho funerario todavía estaba ahí, intacta, de caliza local del periodo del Segundo Templo. La restauración documentó y preservó lo que encontró. Lo que encontró era exactamente lo que la tradición decía que iba a encontrar. El edicule que cubre el sepulcro tiene una historia de destrucción y reconstrucción que refleja la historia de Jerusalén entera. Fue destruido en 1009 por el califa fatimí al-Hakim bi Amr Allah, un gobernante cuya estabilidad mental los historiadores medievales cuestionaban incluso en su época. Fue reconstruido parcialmente por el emperador bizantino Romano III. Fue reconstruido de nuevo por los cruzados. Sufrió un incendio en 1808. Fue reconstruido en su forma actual, bastante poco elegante arquitectónicamente, en 1810 por artesanos griegos ortodoxos. El terremoto de 1927 lo dañó estructuralmente hasta el punto de que durante décadas estuvo sostenido por una estructura metálica exterior de emergencia que los visitantes llamaban la jaula, hasta que la restauración del siglo XXI lo estabilizó definitivamente. 16 siglos de destrucción y reconstrucción sobre la misma roca. La roca sigue. Hay un momento en la historia del Santo Sepulcro que resume algo esencial sobre Jerusalén y sobre la naturaleza de la memoria sagrada. En el siglo XIX, un monje etíope llamado Gobese, que no tenía autoridad oficial para hacerlo, pero sí determinación suficiente, instaló una capilla en el techo de la iglesia del Santo Sepulcro. Los etíopes, que habían tenido acceso al interior del edificio y lo habían perdido en disputas medievales, reclamaban su derecho histórico a estar cerca del sepulcro. El techo de la iglesia, sobre la capilla de Santa Elena, se convirtió en su territorio. Allí construyeron unas celdas monásticas que siguen ocupadas hoy. El monasterio etíope en el techo del Santo Sepulcro es uno de los lugares más extraordinarios de Jerusalén. Celdas de piedra, monjes de blanco, una capilla dedicada a María y abajo, a través del suelo, el corazón del lugar más visitado del mundo cristiano. Los etíopes llevan 2 siglos en ese techo reclamando lo que consideran suyo. Nadie los ha podido mover. A veces la persistencia es la forma más alta de la fe. El barrio cristiano de Jerusalén, con sus iglesias de múltiples denominaciones, sus conventos y monasterios, sus hospederías para peregrinos, es en cierto modo la acumulación de 2000 años de intentos de estar cerca del lugar donde ocurrió algo que cambió el mundo. Los primeros peregrinos documentados llegaron en el siglo II, cuando Jerusalén había sido destruida y reconstruida como colonia romana llamada Aelia Capitolina, con el acceso prohibido a los judíos. Llegaban y buscaban las piedras, los lugares, los vestigios. Orígenes de Alejandría, el gran teólogo del siglo III, visitó Palestina y menciona en sus escritos los lugares que se mostraban a los visitantes como relacionados con la vida y muerte de Jesús. La tradición de peregrinación es, ella misma, una fuente histórica, no porque garantice la autenticidad de cada sitio específico, sino porque demuestra que desde muy temprano hubo una comunidad que consideró que los lugares físicos importaban, que la geografía de la fe era parte de la fe misma. Caminamos ahora hacia el norte, hacia el barrio cristiano, hacia el complejo de edificios que rodean y penetran y finalmente contienen el Santo Sepulcro. Las calles del barrio cristiano de la ciudad vieja son estrechas, cubiertas en algunos tramos por bóvedas que crean un efecto de galería interior,
con tiendas de artículos religiosos y restaurantes, y cafés mezclados con iglesias pequeñas y conventos de clausura. El ruido, los olores, el roce de los hombros contra los muros de piedra en los pasajes más angostos. Es una experiencia sensorial que los turistas del siglo XXI experimentan en términos muy similares a los que experimentaban los peregrinos medievales, y probablemente no tan distinta de lo que experimentaban los viajeros del siglo I en las calles comerciales de aquella Jerusalén herodiana. La escala humana de las ciudades antiguas no era una elección estética, era el límite impuesto por la capacidad de las piernas humanas, por el ancho necesario para que un carro de bueyes pudiera pasar, por la lógica de construir con piedra sobre una topografía accidentada. Las ciudades eran así porque los humanos son así. La Vía Dolorosa, recorrida cada viernes por la tarde por una procesión franciscana que lleva una cruz de madera desde el primer al 14ª estación, atraviesa el barrio musulmán de la ciudad vieja en sus primeras estaciones y el barrio cristiano en las últimas. Los viernes por la tarde, esa procesión comparte el espacio con los comerciantes que cierran sus tiendas, con los niños que salen de la escuela, con los turistas que van en dirección contraria, con los vecinos del barrio que han visto pasar esa procesión cada viernes de su vida. La convivencia del sagrado y lo cotidiano en esas calles no es un problema que resolver. Es la naturaleza de Jerusalén. La ciudad nunca fue solo un santuario. Fue siempre también un mercado, una fortaleza, un hogar, un campo de batalla. El sagrado y lo cotidiano existen en Jerusalén en la misma proporción que han existido siempre, incómodamente juntos, mutuamente necesarios, incapaces de prescindir el uno del otro. Hay un lugar en Jerusalén que casi ningún guía menciona y que ningún tour incluye en su itinerario estándar, que sin embargo puede ser el punto de contacto más directo disponible con la Jerusalén del siglo I que caminó Jesús. Se llama el Cardo Maximus, la calle principal de la Aelia Capitolina romana del siglo II, construida sobre la calle principal de la Jerusalén herodiana del siglo I. Una sección del Cardo fue excavada y está visible en el barrio judío. Columnas romanas del siglo II, alineadas sobre un pavimento de piedra que corre sobre el pavimento del siglo I anterior. Dos calles, una encima de la otra, separadas por apenas 1 metro de historia comprimida. Cuando un visitante baja los escalones hacia esa sección excavada y camina entre las columnas, está a 1 metro, literalmente 1 metro de distancia vertical, de la calle por la que caminó Jesús hacia el templo. La arqueología tiene esa capacidad de hacer que la distancia histórica se vuelva física, medible, casi tangible. Salimos de la ciudad vieja por la puerta de Jaffa, construida en el siglo XVI por el sultán otomano Solimán el Magnífico, sobre los cimientos de una puerta anterior. Junto a la puerta, la Torre de David, que pese a su nombre no tiene nada que ver con David. Es una ciudadela medieval con una base herodiana en su torre más antigua, construida por Herodes como parte de su complejo palacial. Las excavaciones en la ciudadela en los años 90, dirigidas por René Sivan y Hila Hurwitz, encontraron los estratos herodianos del período del Segundo Templo en la base de la torre conocida como Torre de Fasael, una de las 3 grandes torres que Herodes construyó y nombró en honor de su hermano muerto, su amigo Agripa y su esposa Mariamne, a quien él mismo había mandado ejecutar. Los imperios tienen sus propios dramas familiares. Los de Herodes habrían hecho palidecer a los más creativos dramaturgos griegos. El paisaje de Jerusalén desde fuera de sus muros es tan antiguo en su silueta general que los viajeros del siglo XIX, que lo vieron por primera vez, lo describieron con el asombro de quien reconoce algo que conocía de memoria sin haberlo visto nunca. Los grabados y pinturas del período muestran lo mismo que las fotografías actuales muestran en su esencia. La ciudad sobre sus colinas, los muros sobre el borde del terreno, la cúpula dorada en el centro de la plataforma del templo, el cielo de Judea detrás. La cúpula de la roca no estaba en el siglo I, por supuesto. Fue construida entre el año 688 y el 691 por el califa Omeya Abd al-Malik. Pero su posición sobre la roca sagrada, que fue centro del templo de Salomón y del templo de Herodes, hace que funcione en el paisaje como una señal permanente hacia el lugar donde el templo estuvo.
El islamismo no borró la memoria del templo al construir sobre su plataforma. La señalizó, accidentalmente o no, para siempre. El sol sobre Jerusalén tiene una cualidad específica que los fotógrafos conocen bien y que los pintores del siglo XIX intentaron capturar con distintos grados de éxito. Es una luz que hace que la piedra caliza local, la misma piedra que se usó para construir el templo y la ciudad, y los sepulcros y los osarios, y los muros que todavía están en pie, brille con un tono dorado que varía del blanco puro al ocre intenso según la hora del día. En el siglo I, la ciudad entera era de esa piedra, sin hormigón, sin acero, sin vidrio reflectante, solo piedra caliza blanca y el sol de Judea sobre ella. Y el resultado debía ser exactamente lo que Josefo intentó describir cuando dijo que el templo parecía cubierto de nieve en las partes donde no estaba recubierto de oro. La nieve de Judea es la luz sobre la piedra caliza, la misma piedra de siempre, la misma luz de siempre. Cuando el visitante contemporáneo se sienta al final de un día en Jerusalén y mira la ciudad vieja desde el Monte de los Olivos, desde el mismo punto desde donde Jesús la miró y lloró, y ve el sol cayendo sobre la cúpula dorada de la roca, y sobre los minaretes, y sobre las campanas de las iglesias, y sobre los barrios que se extienden en todas direcciones, más allá de los muros otomanos. Está viendo exactamente la misma cantidad de complejidad que siempre ha habido aquí. La ciudad nunca fue simple, nunca fue solo de una fe o de un pueblo o de una historia. Fue siempre el punto de intersección de demasiadas cosas, demasiado importantes para demasiada gente. Esa imposibilidad de simplificarla es quizás su rasgo más consistente a través de los milenios. Jerusalén es la ciudad que más gente ha amado, con más intensidad por más tiempo en toda la historia registrada. Y ese amor, como todos los amores intensos, ha generado tanto destrucción como creación, tanta guerra como arte, tanta muerte como vida. Lo que la arqueología nos da, al final, no es certeza. Nos da posibilidad. Nos dice, aquí, en este suelo, bajo estas piedras, en esta roca que puedes tocar con tu mano, algo ocurrió. No siempre puede decirnos exactamente qué. No siempre puede confirmar cada detalle de cada texto. Pero puede decirnos que los textos no son fantasías de lugares que nunca existieron. Las piscinas son reales. Los pavimentos son reales. Las monedas son reales. Los osarios son reales. La inscripción de Pilato es real. El muro que sostiene donde estuvo el templo es real. Y en algún punto entre todos esos elementos reales y verificables, vivió y enseñó y fue juzgado y murió un hombre llamado Jesús de Nazaret, cuya historia el mundo todavía no ha terminado de leer. 2000 años de lectura y todavía la historia genera preguntas nuevas. Todavía la arqueología encuentra cosas que cambian matices del cuadro. Todavía los peregrinos llegan de todos los rincones del planeta a apoyar su frente en una piedra de caliza y quedarse quietos un momento. La quietud frente al muro occidental, la quietud dentro del Santo Sepulcro, la quietud del jardín de Getsemaní al amanecer antes de que lleguen los primeros grupos de turistas. Esas quietudes son el producto de 2000 años de gente que ha considerado que este lugar merece el viaje. El esfuerzo de venir, el esfuerzo de quedarse, el esfuerzo de intentar sentir a través de 16 o 20 siglos de historia acumulada algo que conecte con lo que pasó al principio. La mayoría de los lugares del mundo son visitados por lo que son. Jerusalén es visitada por lo que fue. Y por lo que eso que fue sigue siendo. De maneras que la teología debate y la arqueología estudia y la historia registra y la gente simplemente siente cuando apoya la mano en una piedra de 2000 años y no la retira inmediatamente. Hay algo en esa piedra que dice, espera, quédate un momento, esto importa. La arqueología de Jerusalén es la ciencia más lenta del mundo. No solo por la metodología, que exige que cada centímetro de suelo sea documentado antes de ser movido, que cada fragmento sea catalogado, fechado, analizado, preservado, sino porque Jerusalén es una ciudad viva, donde la excavación arqueológica y la vida contemporánea coexisten en tensión permanente. No se puede excavar bajo el barrio musulmán sin el permiso de la Waqf, la autoridad religiosa islámica que administra la plataforma del templo. No se puede excavar bajo el barrio armenio sin su consentimiento.
Las negociaciones políticas, religiosas y nacionales rodean cada pala, cada pico, cada centímetro de progreso hacia el pasado. Y sin embargo, los arqueólogos siguen, porque lo que hay debajo no ha terminado de hablar, porque el siglo I de Jerusalén no ha terminado de entregar sus testimonios, porque las piedras, como se dijo al principio, no mienten. Solo necesitan que alguien sea lo suficientemente paciente para escucharlas. 10 lugares. 10 puntos en el mapa de una ciudad que tiene más historia por metro cuadrado que cualquier otro lugar de la Tierra. El Monte de los Olivos, con su vista que colapsa el tiempo. Getsemaní con sus olivos de raíces milenarias. La ciudad de David con sus capas de 5.000 años de ocupación continua. La piscina de Siloé, encontrada por accidente bajo una tubería rota. El templo ausente pero presente en cada piedra de su plataforma sobreviviente. La vía dolorosa con sus pavimentos enterrados 4 metros bajo los pies de los peregrinos. La piscina de Betesda con sus 5 pórticos exactamente donde Juan dijo que estaban. El cenáculo con su memoria de 2000 años de comunidad que nunca abandonó completamente el lugar. El barrio judío con sus casas quemadas y sus brasas de ollas que nadie tuvo tiempo de apagar. Y el Santo Sepulcro con su roca de caliza que ha sobrevivido a 16 siglos de destrucción y reconstrucción y sigue ahí, bajo el mármol, esperando que alguien se tome el tiempo de mirar. Hay una pregunta que los visitantes a Jerusalén se llevan inevitablemente. Una pregunta que la ciudad no responde, pero plantea con una insistencia extraordinaria. ¿Qué hace que un lugar sea sagrado? No es la piedra en sí. Hay piedra caliza en todo el mundo y no todo es sagrado. No es la antigüedad. Hay lugares más antiguos que no generan este tipo de atracción. No es tampoco solo la historia de lo que ocurrió. Otros eventos igualmente importantes ocurrieron en lugares que hoy son campos de cultivo o estacionamientos. Lo que hace a Jerusalén sagrada, si la palabra tiene algún sentido empíricamente verificable, es la acumulación de fe humana sobre un lugar durante un periodo de tiempo suficientemente largo para que esa fe se vuelva parte de la geografía misma. La fe de millones de personas durante 2000 años ha cambiado físicamente el lugar. Ha construido iglesias encima de cuevas. Ha desgastado la piedra con generaciones de manos tocando el mismo punto. Ha organizado el espacio urbano alrededor de lo que importa y no de lo que es práctico. La fe en Jerusalén es una fuerza geológica. Y en el centro de esa acumulación geológica de fe, el recuerdo de un hombre que caminó estas calles, que enseñó en estos pórticos, que lloró mirando esta ciudad desde ese monte, que oró en ese jardín y fue traicionado bajo esos olivos, que fue juzgado en ese palacio y cargó algo pesado por esas calles hacia ese montículo de roca de mala calidad que los canteros habían desechado, y que fue enterrado en esa cueva de jardín cuya piedra sigue esperando debajo del mármol. Si eso es historia o teología o ambas cosas al mismo tiempo, es una pregunta que cada visitante decide por sí mismo. Lo que no se puede decidir, porque la arqueología no lo permite, es que sea solo leyenda. Demasiadas cosas son verificables. Demasiadas piedras están en su lugar. Demasiadas piscinas fueron encontradas exactamente donde los textos decían que estaban. En algún punto entre la fe y la evidencia, Jerusalén existe. Y sigue existiendo. Y probablemente siga existiendo cuando los imperios del presente sean tan remotos como el de Roma lo es para nosotros hoy.